China es uno de los países con más emigrantes en el mundo. Se estima que alrededor de 10.5 millones de ciudadanos chinos radican fuera de su país. La mayoría ha emigrado a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. En el continente europeo, los chinos se concentran principalmente en Italia, donde se estima que viven alrededor de 234.000 personas originarias del país asiático. La región de la Toscana es la que más ha presenciado la migración de ciudadanos chinos desde la década de los 90 del siglo pasado. Y de todas las ciudades de esa región conocida por la belleza de su arquitectura, sus grandes museos y la industria de la moda, es la ciudad de Prato, donde se ha establecido la comunidad china más grande y poderosa de Europa. Una cuarta parte de la población de Prato es de origen chino. La mayoría trabaja en las fábricas de ropa, ya sea para marcas emergentes o para lujosas firmas, por lo que su contribución a la economía local es innegable. Sin embargo, la inmigración de fabricantes de ropa chinos al corazón mismo de la industria de la moda italiana no ha estado exenta de controversias. En este video veremos por qué esta pequeña ciudad de la Toscana es fundamental para la industria textil, cómo se registró la oleada de inmigrantes chinos a finales del siglo pasado y de qué manera cambiaron para siempre la forma de hacer negocios en la industria de la moda italiana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Italia tiene 20 regiones, cada una se divide en provincias y a su vez, estas se subdividen en municipios. Toscana es una de las regiones más importantes de Italia, gracias a su patrimonio histórico, artístico, cultural y arquitectónico. Toscana se ubica al noroeste de la península italiana, está dividida en 10 provincias y estas, a su vez, en 276 municipios. La región es hogar de cerca de 4 millones de personas. En Toscana se encuentran algunas de las ciudades más visitadas de Europa, como Florencia, Pisa y Siena, las cuales cuentan con una considerable belleza natural y arquitectónica. Aquí se encuentran algunos de los monumentos más célebres de Italia, como la Torre de Pisa, el Baptisterio de San Juan, la Catedral de Santa María del Fiore o la Galería de la Academia de Florencia, donde se encuentra la famosa escultura David de Miguel Ángel. Además del turismo, la economía de la región se basa en la minería, la industria automotriz, la industria química y farmacéutica, la industria del acero, el vidrio y la cerámica, y en la industria textil y de la moda. Aunque la capital de la moda italiana es Milán, la industria de la alta costura surgió en Florencia. Se estima que en esta provincia de Toscana existen unas 10.000 empresas dedicadas al sector de la moda, que facturan alrededor de 7.000 millones de euros por año. Ya en el siglo XV los florentinos trabajaban con telas de lujo, como la seda y la lana. Contaban con enormes fábricas para la confección de ropa y durante varios siglos fueron el centro de la industria textil europea. A escasos 20 kilómetros al noroeste de Florencia se encuentra otra ciudad que ha sido epicentro de la industria del vestido durante siglos, la ciudad de Prato, que formaba parte de la provincia de Florencia hasta 1992, cuando se independizó y se convirtió en capital de la nueva provincia de Prato. La provincia de Prato cuenta con una población de 257.716 habitantes. Tiene una superficie de apenas 365 kilómetros cuadrados, es decir, es 3 veces menos extensa que la ciudad de Roma. Está dividida en 7 municipios. Su capital y ciudad más poblada es la ciudad homónima de Prato, hogar de unas 195.000 personas, lo que representa cerca del 80% de la población de toda la provincia. Después de Florencia, Prato es la segunda ciudad más poblada de la Toscana. En Prato, como en el resto de las ciudades ubicadas en la región, la industria textil y de la moda es el principal pilar de la economía local. Desde hace más de 1000 años han existido aquí talleres de producción de ropa que lo convirtieron, junto con su vecina Florencia, en un importante centro de la moda, el lujo y los textiles. Pero el desarrollo de Prato ha ido de la mano con un fenómeno migratorio que le da a la ciudad un perfil único, perfectamente diferenciado de Florencia y otros centros de moda italiano. Nos referimos a la gran migración china que desde la segunda mitad del siglo XX se ha establecido en la región para apoderarse de la industria y conformar uno de los clústeres más poderosos de la moda en Europa.
Es por eso que hoy, cuando se habla de la ciudad de Prato, viene a la mente no solo su historia llena de tragedia y destrucción, sino también su industria textil y la importante comunidad china que la ha posicionado en el mapa mundial. Excavaciones realizadas en el casco antiguo de la ciudad han sacado a la luz viejas estructuras para tejido e hilado que datan del siglo VI a.C. En ese entonces, la ciudad era habitada por los etruscos, quienes habitaron toda la región de la Toscana, la cual estaba perfectamente conectada con caminos para favorecer el comercio. Pero a finales del siglo V a.C., los etruscos abandonaron la ciudad de Prato, huyendo de los ataques de los celtas del norte. No sería sino hasta el surgimiento del gran imperio romano, cuando Prato volvería a recuperar su viejo esplendor. Durante la Edad Media, Prato se convirtió en un municipio libre, una categoría especial en la administración que se popularizó en el actual territorio italiano, entre aquellas ciudades donde sus ciudadanos protegían su libertad y democracia como un tesoro. Prato conservó durante el periodo romano y medieval su floreciente industria de la producción de lana para la elaboración de prendas de vestir y otros artículos. Pero a mediados del siglo XIV, la ciudad fue vendida por Juana de Anjou a las familias que dominaban Florencia. Desde entonces, Prato y Florencia estuvieron administrativamente vinculadas, hasta que en 1992 se creó la provincia de Prato. Pero aún bajo control de las familias florentinas, Prato siguió desarrollándose como una ciudad dedicada principalmente a la industria textil. En el siglo XVIII, Prato experimentó un embellecimiento de sus plazas y palacios. Además, se impulsó el renacimiento de la industria de la mano de uno de los personajes más célebres de la ciudad, el científico Giovanni Battista Mazzoni, quien en 1820 instaló un pequeño taller en Prato donde reconstruyó algunas máquinas para procesar algodón. Más tarde, fundó nuevas fábricas con modernas máquinas manufactureras para el procesamiento de la lana y el cáñamo. Con el tiempo, Prato llegaría a ser conocida como el Manchester de la Toscana, en referencia a la ciudad británica reconocida por su altamente mecanizada industria textil durante la Revolución Industrial, en el siglo XIX. Prato también fue conocida con otro apodo, la ciudad de las 100 chimeneas, en referencia a la enorme concentración de fábricas textiles. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, esas fábricas se quedaron obsoletas y desaparecieron las grandes chimeneas de ladrillo. En su lugar se instalaron nuevas máquinas manufactureras que cubrieron la gran demanda de ropa y otros productos que caracterizó la década de los 50. Para mediados de siglo, la ciudad ya contaba con más de 50.000 habitantes y la economía se movía en torno a la industria de la ropa. Pero la verdadera explosión demográfica de Prato no se vio hasta la década de los 70, cuando se registraron sucesivas oleadas migratorias procedentes del sur de Italia. Estos nuevos residentes, procedentes de las regiones más empobrecidas de Calabria, Campania y Basilicata, llegaron a Prato atraídos por las oportunidades laborales de la industria textil. Entre 1960 y 1970 se duplicó la población de Prato y la ciudad experimentó un gran desarrollo urbano. Se construyeron nuevos barrios para los recién llegados, entre ellos Il Guado e Il Cantiere, habitados principalmente por italianos meridionales. Sin embargo, desde finales de la década de los 80, la industria textil italiana empieza a dar muestras de agotamiento e incapacidad para adaptarse a los nuevos modelos económicos que se esparcen por el mundo, el proceso de globalización neoliberal. Crisis que tuvo enormes repercusiones políticas en Italia, como la disolución de los partidos hegemónicos. Luego de más de 3 décadas de crecimiento ininterrumpido, la industria textil italiana comenzó una época de crisis. La demanda de tejidos de lana cayó a nivel mundial y en su lugar llegaron las prendas chinas, mucho más asequibles y de más rápida producción para satisfacer la demanda mundial. El eslogan Made in Italy de la ropa italiana, sinónimo de calidad artesanal, casi como si se tratara de una pieza de arte, quedó relegada ante el tsunami de la producción china de bajo costo. La crisis del sistema productivo local se extendió hasta la década de 1990, cuando se consolidaron las nuevas fábricas dirigidas por ciudadanos chinos, quienes con su particular manera de entender los negocios, salvaron a la industria textil de Prato. La inmigración china. En 1989, solo había unos 500 ciudadanos de origen chino viviendo en Prato. En la actualidad, son más de 50.000. Sin embargo, existe una cifra de inmigrantes chinos no censados, por lo que la cifra real es superior. La población total de Prato no supera los 200.000 residentes. Esto se traduce en que al menos un cuarto de la población de la ciudad es de origen chino. En números absolutos y en porcentaje,
Prato es la ciudad donde se encuentra la comunidad china más numerosa de Europa. Mientras que en Florencia, buena parte de la comunidad china trabaja en la industria de la marroquinería, en Prato los ciudadanos chinos dominan la industria textil. Fueron ellos los que impusieron el pronto moda, o moda rápida, como se conoce al modelo de producción de prendas a bajo costo, elaboración rápida y tiempo de utilidad corta. Pero, ¿cómo empezó la migración china a Prato y por qué eligieron esta ciudad de la Toscana? Los primeros migrantes chinos de Prato ya eran residentes de las zonas conurbadas de Florencia, en concreto, de la ciudad de Campi Vicencio. Allí, muchos de ellos trabajaban desde los años 80 en la industria de la marroquinería, es decir, en la elaboración de productos con cuerno, ya sea carteras, bolsas, cinturones o zapatos. La segunda oleada de migrantes asiáticos procedía directamente de la ciudad de Guangzhou, en la costa oriental de China, desde donde emprendieron el largo recorrido hasta el continente europeo. Las razones: desastres naturales, crisis económicas, falta de trabajo y otras por las cuales se vieron obligados a buscar oportunidades en otras regiones del mundo. La implementación de las reformas y la apertura de China desde la década de 1980 permitieron la migración hacia el extranjero. En Prato, los chinos encontraron una estructura urbana tradicional de casas-taller, como ocurría también en la ciudad de Guangzhou, donde en una casa se divide la planta baja para instalar un taller o una pequeña empresa familiar, mientras que el primer piso se reserva como vivienda. En Guangzhou, además, muchos de estos migrantes trabajaban en negocios textiles familiares, ya sea en garajes o pequeños talleres, donde por lo regular también vivían. Además, en Guangzhou hay un alto porcentaje de población cristiana, por lo que los contrastes culturales no representaron un golpe tan demoledor para los recién llegados. La ciudad, además, estaba pasando por una escasez de mano de obra. A principios de la década de 1990, la generación más joven de habitantes locales buscó oportunidades profesionales en ciudades más grandes, como Roma o Milán, por lo que los talleres textiles locales se quedaron sin su fuerza laboral. Esto propició que las autoridades lanzaran nuevas políticas preferenciales para alentar a las personas a mudarse a Prato. Los chinos de Guangzhou, con amplia experiencia en la industria de la confección, vieron esto como una oportunidad y comenzaron a viajar hasta Italia. Al llegar se dieron cuenta de que la industria textil en Prato era similar en muchos aspectos a la de su ciudad natal, llena de fábricas y talleres industriales o familiares. Muchos de ellos llegaron a Italia con visas de turista y se quedaron. Otros, en cambio, fueron trasladados por contrabandistas, a quienes luego tenían que pagar con contratos laborales esclavizantes. Con el tiempo, la importancia de la comunidad china fue tal que se abrió una ruta aérea directa entre Roma y Guangzhou. Los italianos subcontrataron a los chinos con salarios más bajos que a los trabajadores locales, en algunos casos con pago en efectivo para evitar los impuestos y por pieza terminada. Pero luego estos mismos contratistas se sorprendieron cuando los chinos empezaron a hacer el trabajo por su cuenta. En un principio, los empresarios italianos habían subcontratado a los trabajadores chinos para algunas tareas de fabricación. El acuerdo era ventajoso. Los italianos se beneficiaban con una mano de obra barata y eficiente. Mientras los italianos trabajaban un promedio de 8 a 9 horas al día, los chinos alargaban sus jornadas laborales hasta 12 horas diarias. Los inmigrantes chinos alquilaron las viejas casas taller o las pequeñas bodegas o almacenes. Esto también benefició a los antiguos propietarios que de textileros se convirtieron en arrendadores. Pero los chinos pronto sintieron que trabajaban para los italianos a cambio de escasas ganancias. Y surgió el deseo de independizarse. Con el tiempo escalaron en la estructura empresarial. De trabajadores se convirtieron en propietarios de pequeñas fábricas o talleres. Y de ahí llegaron a controlar las cadenas de valor del negocio de la ropa. Fue así como fundaron sus propias empresas de ropa de gama baja o media. Entre los años 2000 y 2006, se convirtieron en sus propios jefes. El secreto de este éxito empresarial estuvo en la producción de prendas asequibles y de rápida producción, algo que en el negocio de la ropa se conoce como bajo costo, moda rápida o pronto moda. Con su amplia experiencia en Guangzhou en el negocio de los textiles y el calzado, los chinos de Prato encabezaron una efectiva transición de la fabricación textil, casi artesanal, de la ropa italiana a la más globalizada y eficiente pronto moda. Fue así como Prato pasó de una industria centrada en los textiles de alta gama a un centro de moda rápida. Desde el punto de vista simbólico de la marca Made in Italy, eso representó un retroceso, pero en la práctica los chinos salvaron a Prato del desastre financiero en la década de los 90. Los trabajadores chinos comenzaron a importar telas baratas desde China,
Con esa materia prima elaboraron prendas asequibles, camisas de poliéster, pantalones de mezclilla, chaquetas de poliéster y algodón, etc. En un mundo globalizado, estas prendas se vendieron como pan caliente en los mercados libres de todo el mundo, lo que en Prato se tradujo en el surgimiento de ricos de origen chino que se paseaban por las calles de la ciudad en autos de alta gama y vestían con prendas de su principal competencia, las marcas italianas clásicas que, por su elevado valor, quedaron relegadas del gran mercado. Trabajar para ese sector enfocado en el lujo fue el siguiente gran paso de los empresarios chinos, de confeccionar y maquilar ropa para marcas de baja gama. Los talleres de Prato comenzaron a fabricar ropa para marcas de nivel medio, como Guess o American Eagle. Con el tiempo, el nivel de perfección alcanzado por los textileros chinos convenció a las marcas más exclusivas como Gucci, Armani o Prada. Durante más de 2 décadas, las fábricas chinas de moda rápida en Prato han cubierto el mercado de la moda asequible para las masas de toda Europa. Las reacciones de los empresarios y las autoridades italianas a este empoderamiento chino fueron diversas. En general, de manera velada, ha habido una reacción contraria a los inmigrantes chinos por parte de los residentes nativos, quienes los acusan de llevar el crimen, la basura y de abaratar la mano de obra en esta región de Italia. Los fabricantes italianos se quejan de que los propietarios de las fábricas chinas evaden impuestos, ignoran las leyes sanitarias y sus trabajadores laboran en condiciones que no serían aceptables para un europeo promedio. En un principio, las autoridades locales no hacían muchas preguntas. Simplemente, ante el desmoronamiento de la industria local, recibieron con agrado el dinero que los trabajadores chinos aportaban a la economía de la ciudad. De igual manera, los antiguos propietarios de los talleres que se convirtieron en arrendadores. Pero la relación entre los residentes nativos y la comunidad china de Prato ha sido desde hace décadas un tema candente en la política local, y algunos partidos ultranacionalistas lo han empleado con propósitos meramente electorales. Lamberto Gestri, expresidente de la provincia de Prato, entre 2009 y 2014, declaró para un medio internacional que la ética de trabajo y la manera de hacer negocios por parte de los chinos plantean enormes desafíos para las industrias italianas, que intentan competir con ellos. La comunidad china tiene una visión y una mentalidad distinta a la población italiana. Tienen un fuerte énfasis en el trabajo y la productividad. La forma china de hacer negocios y su ética de trabajo plantean enormes desafíos para las industrias italianas. Estos conflictos han sido una de las razones de las tensiones entre las dos comunidades, declaró. Sin embargo, para muchos empresarios está claro que el fracaso de muchas empresas italianas nada tenía que ver con los chinos, sino con el hecho de que el distrito textil de Prato no fuera capaz de encontrar una manera de innovar su modelo de negocios en una economía globalizada para la que no estaban preparados. Pero las reacciones han ido más allá de las quejas de los industriales locales, quienes dicen que a los chinos solo les importan los bajos costos y la velocidad. Algunos analistas indican que la economía del manejo clandestino de efectivo que impera en algunas fábricas chinas de Prato facilita la evasión fiscal. Una investigación realizada en años recientes por el Ministerio de Finanzas italiano reveló que el Bank of China, en Italia, realizó cuestionables transferencias de dinero por más de $5.000 millones. Muchas de esas transferencias, señalaron autoridades italianas, representan ingresos no declarados de empresas chinas en la Toscana. Los operativos de inteligencia financiera contra la evasión fiscal han sido acompañados por operativos policiales en el distrito chino, específicamente en talleres de ropa clandestina, donde trabajadores ilegales vivían hacinados y en condiciones de semi-esclavitud. Las condiciones en las que vivían los inmigrantes chinos se pusieron en evidencia en 2013, cuando se registró un trágico incendio en un taller de ropa que dejó un saldo de 7 trabajadores chinos muertos. El incendio fue provocado por un cortocircuito. Este suceso expuso las condiciones en las que vivían muchos trabajadores y se descubrió una gran cantidad de fábricas no registradas de manera oficial. Entre 2014 y 2017, las autoridades italianas realizaron inspecciones a miles de empresas. Del total de fábricas inspeccionadas, 8.000 eran dirigidas por chinos. En la actualidad, hay unas 6.000 empresas propiedad de industriales chinos en la zona de Prato. Un estudio publicado en 2015 informó que los residentes chinos contribuyen con más de 700 millones de euros a la economía de esta provincia de la Toscana. Se estima que en Florencia, el otro gran polo industrial, 6 de cada 10 fábricas que producen para las grandes marcas italianas de alta costura son propiedad de empresarios chinos. En 2009 se aprobó una ley para que las empresas del país puedan usar esa etiqueta solo cuando el producto sea diseñado, planificado, procesado y empaquetado en territorio italiano.
Esto para evitar que la manufactura de un producto que se dice italiano se confeccione en otros países, donde la mano de obra es mucho más barata. Sin embargo, la ley no impide que trabajadores chinos en Italia usen la etiqueta distintiva en sus productos. Si antes existía la percepción de que las fortalezas de los textileros chinos estaban en replicar el trabajo de otros, ahora de sus fábricas salen los diseños más exclusivos de las grandes marcas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.